Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la Biblia. Ya nos acercamos al final de nuestra serie de Esperanza en el Desierto y quiero contarles algo que pasó hace 5 días en Colombia, algo que habitualmente no pasa frecuentemente. Y es que por alguna razón explotó un volcán en Colombia, pero es un volcán muy raro, es un volcán de lodo. ¿Ustedes tienen volcanes de lodo en sus países? No, bueno, en Colombia hay como 1000. Bueno, ese fue el número que yo escuché. De pronto es un número muy grande, pero es un volcán de lodo. Un volcán donde no sale magma o no sale lava, sino sale lodo. Y esto que ven ustedes en la pantalla es la llama o la llamarada que estuvo saliendo de ese volcán de lodo por un buen tiempo. Y estoy hablando como de un par de horas. Ese asunto literalmente vomitó lodo como por 100 metros a la redonda. Y eso quedó tapado de una manera impresionante. Ahora, como ustedes ya se podrán imaginar, al caer toda esta cantidad de barro caliente y el fogonazo, pues todo lo que pudo haber sido vida ahí quedó liquidado, ¿no? Liquidado. Ahora, estas son un par de imágenes que hay allá. En Colombia también hay un volcán muy curioso, está un poco más al norte, en una ciudad que se llama Cartagena. Ahí uno se puede meter en esos volcanes y es como tomar una piscina, pero de lodo. No les traje fotos de esas piscinas, pero si alguien se quiere bañar en tierra, en lodo, pues vaya a Colombia, yo le digo dónde será. Y es algo así como esto, ¿verdad? Curiosamente, el volcán que explotó se llama Los Aburridos y parece que dejó a todo el mundo aburrido ahí, sobre todo al dueño de la parcela o de la tierra que le cayó toda esa cantidad de lodo, que desafortunadamente parece que lo acababa de comprar hace muy poco tiempo. Entonces le quedó eso plano, lleno de barro por todas partes. Ahora, probablemente en un futuro cercano lo que va a tener es una tierra muy fértil, ¿verdad? Pero en un futuro no tan cercano realmente, en un futuro lejano, va mientras que crece toda esa cantidad de cosas allí. Ahora, ¿alguna vez usted se ha quemado? ¿Sí? Aunque sea un poquito. Los que fritamos y hacemos plátanos, ¿verdad? No, yo no cocino, no me acerco a la cocina ni de fundas. Mi esposa no me deja acercarme a cocinar, porque pues su salud puede verse afectada con lo que yo cocine, ¿no? Porque entonces no cocino mucho, pero si usted se ha quemado alguna vez con aceite o con algo caliente, sabrá que nuestra piel es bastante sensible a las quemaduras, ¿verdad? Y si usted se quema con aceite o con agua caliente, de una vez le va a salir una ampolla, lo que significa que ya tiene una pérdida de tejido allí. Ahora, prepárense porque ya viene el verano y ustedes se van a quemar. ¿Quién se va a rostizar como un camarón ahorita en vacaciones? Qué poco optimistas, ¿por qué no? La playa queda aquí a 3 horas, vayan y se doran como un pollo allá de un lado para otro, vienen morenitos y ya. Ahora, ustedes se darán cuenta que pues nuestra piel no aguanta nada, solamente el sol lo toca a uno allí y se pone rojo y se quema. Ustedes probablemente recordarán que cuando uno se ha quemado la espalda y se coloca una camisa o un saco, pues no quiere saber de nada, ¿no? Y si alguna persona le hace una broma y le dice, qué gusto que hayas ido a la playa, no es nada agradable, ¿cierto? Porque somos muy sensibles. Ahora, hoy vamos a explorar un pasaje, probablemente uno de los pasajes más solemnes que hay en el Antiguo Testamento. Y vamos a explorar la palabra de Dios en el libro de Levítico, en el capítulo número 10. Y esto que vamos a hablar hoy día todavía se mantiene allá en el sector donde estamos. Todavía no hemos salido de allá del Sinaí. Muchas cosas van a pasar en el Sinaí, como se van a dar cuenta. Muchas cosas. Pero por favor, abran sus Biblias allí en el capítulo número 10 de Levítico. Y antes de leer el texto que les voy a contar, quiero recordarles un par de cosas. Y nuevamente vamos a volver al mapa que yo les he mostrado ya varias veces. De manera que ya ustedes saben dónde estamos ubicados, ¿verdad? Estamos ubicados aquí abajo, en la península del Sinaí, aquí abajo. Todavía están ahí. ¿Alguien se acuerda cuánto tiempo ellos estuvieron allá en esa esquina? ¿Cuánto se demoraron caminando desde aquí hasta acá?
3 meses, 3 meses. ¿Y cuánto tiempo estuvieron allá? Un año, un año. Ok, repitan conmigo. O como dicen los gringos, repeat after me. ¿Cómo me vieron ahí? Bien, ¿verdad? 3 meses, un año. 3 meses, un año. 3 meses, un año. Un año, 3 meses. 3 meses, un año, 3 meses. Por favor, no lo olviden porque hace parte del contexto. Esto nos ayuda a nosotros a hacer una imagen en nuestras cabezas de cómo es que este asunto ocurrió. Ahora, quiero que recordarles algo. Esto va a pasar, esto que vamos a leer va a pasar allí, mientras que ellos están ahí en esa esquina. Probablemente la parte más baja. Hace 8 días hablamos de que un grupo de personas subieron a 2 niveles, ¿se acuerdan? En Éxodo capítulo 32 subieron a un nivel y allá estuvieron comiendo. Ya les voy a hablar un poquito acerca de eso. Y como lo conversamos hace 8 días, se celebró un pacto que el Señor cerró con ellos, el pacto de Moisés o el antiguo pacto o el primer pacto con todo el pueblo. Eso se va allá. Además, pues se va a dar la cena, ya les voy a hablar de la cena, la entrega de los 10 mandamientos, todo eso lo leímos hacia allá, así que no vamos a ahondar más en eso. Ahora, de acuerdo a lo que nosotros vimos hace 8 días, unas personas habían ido a cenar con Dios. ¿Alguien se acuerda quiénes habían ido a cenar? 70 ancianos, ok. ¿Quién más iba? Aarón, Josué y los hijos de Aarón. ¿Cómo se llamaban? Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. 4 hijos. Bien, y estaban todos allí. Así que tengan esos nombres ahí en mente. Ahora, en Éxodo capítulo 28, Dios va a seleccionar a la familia de Aarón, pues para que ellos sean los que tengan la responsabilidad del sumo sacerdocio. Eso fue lo que nosotros hablamos. Eso está en cabeza de Aarón y de sus hijos, de ahí para abajo. Todos los hijos que tenga Aarón, ellos van a tener la oportunidad, alguno de ellos, en algún momento, de llegar a ser sumo sacerdote. Ok. Así que pasa los eventos que vamos a estar leyendo, parecen que se van a dar justo cuando se va a iniciar la adoración en un tabernáculo, que se va a ubicar al parecer acá por ese año. Apenas estamos empezando. Entonces vamos a leer los 3 primeros versículos de ese capítulo número 10. Y el mensaje de hoy es muy sencillo. El mensaje de hoy se llama No enciendas fuego extraño. No enciendas fuego extraño. Y está basado en los primeros 11-12 versículos del libro de Levítico capítulo número 10. ¿Ya están allí conmigo, mis hermanos y hermanas? Bueno, entonces miren lo que dice la palabra. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió, versículo número 2, fuego de delante de Jehová y los quemó. Y murieron delante de Jehová. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré ¿qué? Glorificado. Y Aarón cayó. Ahora imagínense esto, detengámonos allí, imagínense lo que les acabo de contar del fogonazo ese que pasó en mi país hace 5 días. Ahora imagínense que usted se expone a semejante fuego. ¿Qué puede quedar de usted? Nada, se consume completamente. Ahora, si ellos están vestidos, lo más seguro es que la ropa haya cogido fuego y se hayan prendido. Esto debió haber quedado algo deshecho. Estos 2 caballeros debieron haber quedado deshechos. No sabemos, el texto no dice cómo quedaron. Lo cierto es que más adelante ellos van a ser sacados de allí. Bueno, mi primer punto de este corto mensaje de 2 puntos es justo adorar a Dios como no es debido. Eso es como la idea central, adorar a Dios como no es debido. Antes de entrar en materia, tenemos que identificar cuáles son los protagonistas de este texto. ¿Quiénes son? Los hijos de Aarón. ¿Y quién más? No, Dios.
Está Dios y está Nadab y Abiú. Esta es una situación que se da entre ellos tres. Allí está. Los hijos de Aarón, así es. Nadab y Abiú. Ahora están ellos tres allí. Pero pasa algo que nosotros no estamos esperando. Pero antes de avanzar, quiero que recuerden algo. Estos dos personajes, Nadab y Abiú, no son neófitos o no son nuevos en las cosas del Señor. Como usted se puede dar cuenta o puede recordar, Dios ya había mostrado su favor hacia estas dos personas de múltiples formas. Si están aquí, justo en ese punto, es porque ellos salieron de Egipto, ¿se acuerdan? Ellos salieron de Egipto, todavía no ha pasado, no han ido hacia arriba, a donde van a tener problemas en Cades Barnea. Ellos están apenas empezando, están allí, han visto las plagas, han visto la columna de nube, han visto partirse el mar en dos, han visto muchísimas cosas. Y además, Dios los ungió y los lleva a cenar. De eso hablamos la semana pasada, ¿se acuerdan? Una cena maravillosa que no sé qué tendría. Hace 8 días hablamos de algunas posibilidades deliciosas, pero la verdad es que Dios los invitó a cenar. Y todo parece indicar que esto se da poco después del asunto del becerro de oro. Porque pues cuando Moisés baja junto con Josué y todo esto, se da lo del becerro y luego se da este evento. Ese parece ser el orden de los eventos. Así que ellos ya son suficientemente conocedores de las cosas de Dios como para no ser responsables de sus decisiones. Ahora, todos nosotros en esta sala, mis queridos hermanos y hermanas, somos responsables delante de Dios por lo que ya sabemos de Él. ¿Están de acuerdo? Si uno sabe poco, pues probablemente sea responsable por poco. Pero si ya sabes lo suficiente o sabe más, pues es responsable de algo más. Cada uno es responsable de sus propios hechos, de sus propias acciones. Por supuesto, no es por nuestros hechos que somos, que alcanzamos la salvación o que somos justificados ante Dios. Pero cada uno es responsable. Uno no le puede pedir a un niño de 3 años que sepa cómo construir una casa. No puede ser responsable de algo tan grande porque no tiene el conocimiento. Pero ustedes, queridos hermanos y hermanas, amigos que están aquí, algunos podrían pensar, bueno, pues yo conozco de Dios, pero no he decidido ser cristiano, no me he hecho parte de una iglesia. Bueno, eso suena muy astuto o muy poco inteligente, la verdad. Pero eso no lo libra a usted de su responsabilidad, ¿verdad? No, yo voy a la iglesia de vez en cuando, entonces no soy tan responsable. No, señor. No, es que todavía no me he bautizado, entonces no soy responsable. No, señor, usted es responsable de lo que dice la palabra de Dios y punto. Se haya bautizado o no se haya bautizado, venga a la iglesia o no venga. Todos somos responsables delante de Dios. ¿De acuerdo? Nuestras vidas son nuestra responsabilidad. Ahora, ellos, mis queridos hermanos y hermanas, amigos, por alguna razón que probablemente la vamos a tocar hacia el final, probablemente esa sea la razón. Por alguna razón, ellos toman la iniciativa de ofrecer un fuego extraño. Esa es la descripción que aparece en el texto. Estos caballeros presentan un fuego extraño. Y ahora, el término un fuego extraño, estuve buscando en el hebreo qué es lo que esto significa, por qué Dios utilizó esos términos. Y efectivamente la palabra que aparece para fuego es fuego y la palabra que aparece para extraño es extraño. Así que no hay manera de decir, no, esto es una mala traducción. No, efectivamente, esas son las palabras. Pero la palabra para extraño también puede significar algo ilícito, algo inapropiado, algo extraño, o foráneo, o ajeno, o algo que está fuera de lugar, algo que no está completamente en su sitio. ¿Tiene sentido esto? Entonces, en ese orden de ideas, estos caballeros se presentaron delante de Dios a hacer algo que no le había pedido el Señor a hacer. Eso fue lo que hicieron. Ahora,
Detengámonos un momento allí, porque uno podría preguntar, pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Es el incensario? ¿No estaba bien presentar el incensario con el incienso y todo el asunto? Pues no, porque lo que dice el libro de Éxodo en el capítulo número 30, y aquí probablemente tenemos una clave. Miren, en el versículo número 7 dice que Aarón, ¿qué va a hacer? Va a quemar incienso aromático sobre él. ¿Quién lo va a hacer? Ok, detengámonos allí. ¿Quién era Aarón? El papá de estos muchachos, el hermano de Moisés, pero ¿cuál era su función? Sumo sacerdote. Ok, reemplacen ese nombre allí por sumo sacerdote. Era la labor del sumo sacerdote, al menos desde este texto, que cada mañana debería quemar el incienso aromático. Cuando aliste las lámparas, lo que quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él, ¿qué? Incienso extraño. Parece que ya le está advirtiendo, oiga, joven, usted es el sumo sacerdote, pero no va a poner aquí cualquier cosa. Dice también, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Cuántas veces al día Aarón o el sumo sacerdote tenía que presentar esto? 2 veces, una en la mañana y otra al atardecer. Sí, ahí no hay mucho que decir. ¿Cuál es el problema acá? Conecten, por favor, lo que acabamos de leer con Nadab y Abiú. ¿Qué conclusión sacamos? No eran sumos sacerdotes. ¿El sumo sacerdote quién era? Aarón, o sea, el papá. De pronto ellos hubieran podido ser, alguno de los dos, sumo sacerdote, pero no lo eran todavía. Eran simplemente sacerdotes, pero no cualquier sacerdote. Realmente eran sacerdotes genuinos. Dios los había puesto allí, los había ungido a los 4. Pero no les correspondía a ellos hacer esto, porque esto le correspondía ¿a quién? A Aarón. Entonces el papá tiene que hacer esto, pero ellos dicen, tengo una buena idea. Abiú, vamos juntos, prendamos un incensario y adoremos al Señor. ¡Uy, qué buena idea! Amigos, hay que tener cuidado, porque la creatividad humana y la buena intención humana no lo llevan siempre a buenas cosas o a buenos términos. Y eso es lo que le va a pasar a estos caballeros. Dios es amoroso, generoso, pero nosotros tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos de hacer cosas que Él no nos ha mandado a hacer. Y es aquí donde la obediencia, la santidad, el respeto, la reverencia para Dios es algo que nosotros tenemos que medir con cuidado. Ahora, yo sé que hoy día somos cristianos y vivimos bajo la gracia de nuestro Señor Jesús, pero eso no es una excusa para vivir nuestra libertad sin límite, que se convierta en libertinaje. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, muy bueno, eso está en la Biblia. Entonces yo tengo licencia ahora en Cristo para hacer cualquier cosa. Creo que el mensaje que nos predicó nuestro hermano Nelson hace como 2 semanas es un mensaje que dispara la conciencia y la responsabilidad de cada uno de ustedes. Así que mi recomendación es volver a escucharlo. Ahora, muy bien, resultado, ¿qué hace Dios cuando esto sucede? Los fulminó. Sale una bocanada de fuego y los consume de inmediato. Dios hace juicio a la impertinencia, a la falta de respeto y toma las vidas de estos hombres con fuego. Ahora piensen en esto. Estos 2 caballeros probablemente estaban bien intencionados, pero hicieron lo que no se les había pedido hacer. Eran sacerdotes del Señor, es decir, no eran neófitos, no era uno de los que habían salido por allá que andaba cuidando las vacas, no era alguien que había estado muy cerca de Dios, 2 personas que habían comido con Dios. Imagínense esto, ¿cómo Dios no va a tener compasión de estos 2? ¿Cómo no va a tener compasión de Aarón si Aarón es su sumo sacerdote? Esto me hace pensar en algo. Dios no tiene preferencias con nadie. Dios no tiene preferencias con nadie. Dios no tiene sesgos. Dios, no, es que mi hijo, mi hija, este o el otro.
No, Señor, Dios no tiene preferencia ni sesgo, Él juzga con rectitud. Y lo que va a hacer Dios en el versículo 3 es algo importante. Si usted se acerca a Dios, Dios se va a santificar en usted. Y su nombre debe ser glorificado delante de ¿quién? Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y nosotros somos seres humanos, pecadores ilimitados. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener muy, muy claro porque Dios es santo y quien se acerca a Él debe tener muy claro que Él es santo. No hay espacio para la burla, ni para la simplicidad, la excusa o la creatividad. Él dice que será exaltado. Por eso, mis hermanos, aunque nosotros, algunos de ustedes podrían pensar que lo que nosotros hacemos aquí en la iglesia, pues es importante venir a la iglesia, pero los que se paran al frente, esos sí tienen que mantenerse limpios, porque ellos son los que adoran. El pastor, ese sí tiene que mantenerse sin mancha, pulcro, porque él predica la palabra de Dios. Pero ¿saben qué dice la palabra? Que todos aquí, lo leyó mi hermano Elifas hace un minuto, todos nosotros aquí somos sacerdotes, todos aquí somos pueblo elegido de Dios, no solamente los que suben, los que están arriba y los que están aquí abajo, todos nosotros tenemos la misma responsabilidad. Dios en ninguna parte dice, bueno, el que predica tiene que ser más santo que el que está con los niños. El que está con los niños sí puede vivir una vida como la quiera. Nada de eso. El corte, el llamado a la santidad del Señor es igual para todos. ¿Están de acuerdo? Es lo que dice el texto, es el mismo Dios. Ahora bien, juntos tenemos que aprender a seguir instrucciones. Naturalmente, por nuestro individualismo, queremos siempre estar opinando y diciendo, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, mejor se hace así, mejor se hace allá. Bueno, pero la verdad es que nuestras opiniones no son tan valiosas delante de Dios. Lo que necesitamos es obedecer, escuchar lo que dice el Señor y ponerlo en práctica. Ahora, nosotros necesitamos aprender a seguir las instrucciones divinas. Y digo aprender porque no es fácil ceder nuestra independencia. Naturalmente, algunos de nosotros vivimos antes de Cristo haciendo lo que se nos pegaba a la regalada antojo. Como salga eso, ya me copiaron, ¿verdad? Uno hace lo que quiere hasta que llega a Cristo y cuando llega a Cristo uno rinde su vida a Él. Y ahora, ¿quién da las órdenes aquí? ¿Quién es? Es Jesús. La iglesia, amigos, no está diseñada para ustedes. La iglesia está diseñada para Dios, porque es el templo ¿de quién? De Cristo. Este no es el templo de un pastor, o esta no es la iglesia no, esto es para Cristo. Nosotros simplemente somos beneficiarios y pequeños ladrillos de la gracia divina de Dios que nos ha permitido hacer parte de una comunidad. Es increíble cómo Dios nos va a tratar de esa manera a nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos cometido en el pasado y aún hacemos tantas cosas mal y Dios nos abraza y nos extiende su misericordia? Bueno, uno puede saber lo que Dios ordena y abiertamente decir, no quiero hacerlo. Eso, amigos, eso es desobediencia activa, abierta. Uno puede saber lo que Dios ordena, pero no dice no, pero tampoco obedece. Eso es una desobediencia pasiva. Como cuando un padre le dice a su hijo, hijo, saca la basura. Ok, no dice no, pero no lo hace. Otros hijos simplemente dicen, no lo quiero hacer, vaya, sáquela usted. Ahora, uno puede saber lo que Dios ordena y seleccionar qué partes sí y qué partes no. Eso es obediencia parcial, que en términos generales podríamos decir que es ¿qué? Desobediencia. Uno puede decidir cuándo obedecer. Bueno, sabe lo que Dios desea y lo tiene claro, pero dice, lo voy a hacer, pero más tarde, cuando me sea conveniente. Eso es obediencia temporal. Adivinen qué Dios está esperando de nosotros.
una obediencia total. Él no está esperando obediencias parciales. No, cuando yo cambie, ahí sí obedezco. Cuando el mundo sea mejor, yo voy a obedecer. Cuando las condiciones en mi vida económica, cuando tenga papeles, cuando me case, cuando tenga hijos, ahí sí voy. No, Dios nos llamó ahora y ahora tenemos que decidir si le obedecemos o no le obedecemos. ¿Están de acuerdo o no? Es lo que dice la palabra. Ahora, Dios hace juicio y ¿qué hace Aarón? Se cayó. Pero como lo decía, lo discutíamos con unos hermanos, ¿se cayó con Y o se cayó con doble L? Se cayó con doble L, o sea que cerró el pico, ¿cierto? No se cayó de caerse, sino que guardó silencio. Ahora imagínense esto, porque esto es algo brutal lo que está pasando en la vida de Aarón. Aarón se acaba de enterar de que sus dos hijos, probablemente sus hijos mayores, porque eran 4, pero los nombran siempre primero, probablemente eran sus hijos mayores. Sus hijos mayores han sido fulminados. Y de pronto Aarón dijo, ¿y quién los mató? ¿Quién los quemó? ¿Quién les hizo esto? Dios. Quedó frío, quedó fulminado. No dijo ni una sola palabra. Y aquí viene mi segundo punto. Ponte de parte de Dios. Ponte de parte de Dios. Siempre, en toda situación, ustedes y yo debemos ponernos de parte de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor? Y voy a leer la segunda parte, en versículo número 4. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos y sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento tal como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés le dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar e Itamar, no anden ustedes con el pelo despeinado, tampoco rasguen los vestidos, así no morirán ustedes ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos los israelitas llorarán por el incendio que produjo el Señor. Pero ustedes, versículo 7, no vayan a salir de la tienda de reunión, no sea que mueran, porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés dijo. Moisés convoca a 2 personas. ¿Cómo se llamaban? Misael y ¿quién? Y Elzafán. Misael y Elzafán. Y les dice, agarren a sus hermanos y sáquenlos. ¿A dónde los sacaron? Fuera del campamento. ¿Alguien se acuerda quién iba a parar fuera del campamento? Los impuros. Entre más lejos del tabernáculo, más lejos de Dios. Piensen en esto, porque esto es increíble. Uno puede por un momento, y por supuesto estoy hablando del Antiguo Testamento, estas personas en un momento podían estar tan cerca de Dios, meter la pata por su propia iniciativa, quedar fulminados y terminar re lejos, expulsados de la presencia de Dios y quemados, hechos nada, lo poco que quedó de ellos. Ahora Moisés le dice a Aarón, es Moisés, piensen en eso porque voy a ir hacia allá, nada de duelo. Sus lágrimas y su duelo, despeinarse y mostrar dolor, nada de muestras públicas, de tristeza o de angustia. El pueblo lo puede hacer, pero ustedes no lo pueden hacer. Imagínense que usted perdiera a alguien tan querido y Dios le dijera, no va a hacer duelo. Nada de muestras exteriores de duelo. Ahora, pregunta, ¿por qué Dios le ordenó, por qué Moisés le ordenó esto a estos caballeros? ¿Qué hubiera pasado si hubieran llorado, hubieran sentido duelo? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué? ¿Qué hubieran significado esas lágrimas? No estaban de acuerdo con Dios, era injusto. Pues ahora como Dios ha obrado así, pues yo voy a llorar. Y yo voy a patalear y voy a gritar y me voy a enojar. Porque es que Dios no tiene derecho. Dios es Dios, pero yo soy yo. Aarón sabía quién era Dios. Aarón había estado allá arriba en la montaña y había visto con sus ojotes a quién estaba sirviendo.
Así que lo mejor fue cerrar la boca, bajar la cabeza y guardar silencio. Impresionante. Ahora ellos obedecen, pero seguramente en su corazón Aarón sabía que las decisiones tienen consecuencias y sabía que sus hijos habían fallado. Y a veces, realmente, mis hermanos, a veces las personas que nosotros amamos más pueden cometer errores. Y pueden fallar, y pueden pecar, incluso gravemente. Pero ustedes y yo que servimos al Señor, siempre, siempre, siempre tenemos que ponernos de parte de Dios. Siempre. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenemos que ponernos de parte de Dios? Bueno, por una razón muy sencilla. Porque Dios, mis hermanos y hermanas, es un Dios justo que ama infinitamente muchísimo más a la humanidad que lo que tu amor egoísta puede dar. Porque Dios es un Dios libre de error, él no tiene sesgo, Él no tiene prejuicio, Él no tiene la debilidad que nosotros como padres o hermanos o familia o esposo o esposa podríamos tener. Esos lazos de sangre que nos pueden llevar a justificar el pecado del otro. O él pecó, pero no es tan grave. No es tan grave, es grave. ¿Por qué? Porque pecó contra Dios. Esto no está tan mal. ¿Por qué? Porque lo hizo sin saber. El pecado es una acción, es un hecho que ofende a Dios, con intención o sin intención. Pecado es pecado. Hermanos y hermanas, lo que nosotros vemos aquí es algo delicado. No podemos tratar a Dios, que es un Dios santo, con ligereza. Tenemos que estar atentos y tener cuidado con nuestros propios corazones, porque la verdad, si usted honra a Dios, Dios lo va a honrar a usted. Es lo que dice el texto. Usted honra a Dios y no le falla a Dios, Dios lo va a honrar a usted, lo va a poner, va a hacer brillar su justicia como la luz del mediodía. Quien confía en el Señor no va a ser defraudado. Amén. Porque como dice, lo he leído, ahorita estoy leyendo en mi Biblia el Antiguo Testamento y dice varias veces una frase impresionante. Porque Dios es fiel y para siempre. Una y otra y otra y otra vez Israel dice lo mismo. Dios es fiel, Dios es fiel, Dios es fiel. Para siempre su misericordia. Si usted se para de parte de Dios, va a estar en el lado correcto. Cuidado, cuidado con nuestro corazón, porque si tú te pones a llorar sobre el pecado de tu prójimo o a justificar el pecado de otros, con esa actitud le estarás diciendo a Dios, ¿dónde están tus alianzas? ¿A quién realmente le estás siendo fiel? Vimos aquí unos pequeños, el futuro, el presente y el futuro. Cuidado con ponerse de parte de ellos y amar más a sus hijos que amar a Dios. Porque eso nublará su vista, nublará su juicio y evitará llevarlos a ellos por el camino que deben andar. Y evitará a ustedes darles disciplina cuando la necesitan, porque pobrecito, pobrecita, no le puedo hablar así. No, pídanle a Dios, Dios mío, ayúdame con mis lentes, ayúdame con mis ojos a poder ver bien y juzgar bien esta situación. Ahora bien, vamos a ir hacia el final de nuestro mensaje. Mis queridos hermanos, porque aquí vamos a concluir con los últimos versículos 8 al 12. Dice la palabra del Señor en una sección muy seguida, y aquí puede haber un poquito de suspicacia. Tenemos que hilar muy fino acá. Miren lo que dice acá. El Señor dijo a Aarón: ni tú ni tus hijos deben beber vino ni bebidas fermentadas cuando entren en la tienda de reunión, pues de lo contrario morirán. Este es un estatuto perpetuo para tus descendientes, para que puedan distinguir entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, y puedan también enseñar a los israelitas todos los estatutos que el Señor les ha dado a conocer por medio de Moisés. Saben, esta sección está muy seguida de la narrativa y del problema que acabamos de ver. No está en una sección aparte como instrucciones a los sacerdotes o cómo deberían comportarse los sacerdotes. Así que la instrucción, y noten algo más. ¿Quién habla acá primero? El Señor.
Noten que en los versículos anteriores, quien habla con Aarón es Moisés. Pero ahora Dios le habla a este personaje. Dios mismo le habla a él. Y le dice, caballero, cuando usted entre al tabernáculo, usted no puede tener alcohol en sus venas. No puede. Porque si usted entra alcoholizado, usted va a morir. Eso suena bastante radical, ¿verdad? Ahora, es probable, mis queridos hermanos, que estos caballeros, Nadab y Abiú, hayan entrado con algo de alcohol en sus venas y se hayan presentado así delante del Señor. ¿Por qué? Pues porque está muy cerca a la narrativa y la instrucción es muy clara. Pero, antes de avanzar hacia eso, quiero que vean ustedes, juzguen ustedes, ¿cuál es la razón que Dios da para que estas personas que sirven al Señor no consuman alcohol? Para que puedan discernir entre qué y qué. Entre lo santo y lo profano, entre lo puro y lo impuro, entre lo inmundo y lo limpio. Ahora, si realmente Nadab y Abiú cometieron este error de entrar con alcohol en sus venas, podrán darse cuenta acá, si fue así, podrán darse cuenta que aún los experimentados y los conocedores de la palabra, los que han estado incluso con Dios, los que cenaron con el Señor, pueden caer estrepitosamente. Se les puede borrar la visibilidad y se les pueden ocurrir brillantes ideas. Pero si no fue así, a ustedes y a nosotros nos queda una instrucción muy clara respecto al alcohol. Amigos y hermanos, el alcohol no es un buen consejero, de ninguna manera. El mismo efecto que hace sobre una persona, y pensándolo en el Antiguo Testamento, entrando al tabernáculo o en cualquier parte del campamento, es el mismo. Es muy posible que el consumo de alcohol los hubiera llevado a ellos en el tabernáculo y fuera del tabernáculo a nublar su juicio. Eso es lo que hace el alcohol. Ahora, el alcohol no es un buen consejero. Sé que en algunas culturas, como las nuestra cultura hispana, muchas de las celebraciones son pasadas por alcohol. Vamos a celebrar, sírvase algo. Un vino, una champaña, una cerveza, un aguardiente, un ron. Y para nosotros en nuestra cultura, eso hace parte de nuestra cultura hispana. Seguramente ustedes tendrán familiares que aún consumen alcohol. Fiestas en el pueblo, cosas de ese tipo. Siempre se está consumiendo algo de alcohol porque creemos que esa es la manera de divertirse. Y cuando alguien vamos a celebrar, bueno, tómese uno para que se sienta mejor, para que se disipe, para que esté contento y todo este asunto. Bueno, probablemente eso es cierto, eso hace parte de nuestra cultura. Pero también sé que es cierto lo que dice la palabra de Dios. Y también sé que es cierto por experiencias en mi propia vida, por experiencias en mi propia familia y por vidas que he visto en esta y en otras comunidades, que el alcohol no es para nada aconsejable. Para nada aconsejable. Ahora, mi consejo pastoral de todo corazón: eviten el alcohol. Al 100%, evítenlo. Pero ¿en qué caso sí o en qué caso no? Este es mi consejo. Este es mi consejo a partir del estudio que les estoy presentando. Noten que Dios no les va a prohibir a ellos consumir alcohol. Pero nosotros ya hemos visto con nuestros ojos, hemos visto la violencia en nuestras familias, hemos visto pérdida de vidas, nos hemos visto envueltos en situaciones vergonzosas, las hemos visto con nuestros ojos. ¿Para qué retornar a ese patrón? No vale la pena. Nelson nos enseñó hace 2 semanas un mensaje que a mí realmente me impactó muchísimo. Si hay algo, hermanos y hermanas, que les afecta a ustedes en su relación con Dios, evítenlo.
porque si algo me va a llevar lejos de Dios, me va a distanciar, va a romper mi comunicación con Dios, pues no me le acerco a eso. Yo no haría nada para dañar mi relación con mi esposa, porque es un bien preciado para mí, es mi esposa, es mi tesoro. ¿Para qué me voy a poner a jugar aquí y allá? ¿Lo puedo hacer? Claro. ¿Quién me lo prohíbe? Nadie. Soy libre. Pero el que sea libre no me da permiso de hacer todas las cosas. Puedo hacer todas las cosas, pero no todas las cosas me son de provecho. ¿Se acuerdan? Eso nos lo dejó el Señor en su palabra. Así que les invito a que lo piensen, porque hoy leemos sobre dos hombres que perdieron la vida, dos hombres experimentados que perdieron su vida por comportarse delante de Dios de una manera inapropiada. Y ahora quiero recordarles algo importante. Ahora nosotros tenemos un sumo sacerdote que es nuestro Señor Jesús. Ya nosotros no tenemos que ofrecer sacrificios, ya no tenemos un tabernáculo. No piensen que este es el tabernáculo, porque este no es el tabernáculo. El lugar donde Dios se reúne es la comunidad, ustedes. Donde ustedes están, ahí está Jesús. ¿Lo creen o no? Donde dos o tres están reunidos, ahí está, Él está aquí con nosotros, Él nos está escuchando. Así que tengan mucho cuidado, porque aunque no tenemos que ofrecer sacrificios, debemos esforzarnos por presentarnos delante de Dios de la mejor manera cada día de nuestra vida. No obedezcamos parcialmente, no obedezcamos temporalmente, decidamos presentarnos, como dice Pablo, como un trabajador aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, quizás imperfectos o imperfectas, pero que hemos dado lo mejor que podamos para hacer lo correcto. Ahora vamos a celebrar la Santa Cena ahora mismo, pero quiero que escuchemos todos juntos la seria advertencia que hace nuestro Señor Jesús a través de nuestro hermano Pablo en el primer libro de Corintios, la primera carta de Corintios, capítulo número 11. Vámonos para allá y acerquémonos a la celebración de la Cena del Señor. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 11, en el versículo número 27. Y noten que este pasaje está escrito a cristianos, no a no cristianos, a cristianos. Y les va a decir lo siguiente, en la primera carta a los Corintios, en el versículo número capítulo 11, versículo número 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por lo tanto, versículo número 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para el juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amigos, hermanos, les invito a reflexionar un momento. ¿Quién se puede presentar delante de Dios con las manos limpias? ¿Quién puede decir soy perfecto o justo? Nadie. Por eso debemos continuamente buscar nuestra reconciliación con nuestro Señor a través de la oración, a través de la súplica del perdón ante aquel que nos conoce completamente. Así que le invito a que tomemos 1 minuto, 2 minutos allí para que usted reflexione en lo que hemos hablado hoy, en lo que hemos hablado respecto a pararnos de parte de Dios, respecto a ser fieles a Él. Y si usted nota en su corazón que está permitiendo cosas que no están correctas, que está haciendo cosas que no le agradan al Señor, por favor pídale perdón a Dios y no lo vuelva a hacer, tome distancia. Es lo que el Señor nos invita a través de su palabra. Y mientras todos reflexionamos, le invito a nuestros hermanos que nos van a servir, que se acerquen aquí al frente.